Buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la Dirección de la Carrera de Asistencia Administrativa, reciban la más cordial bienvenida a este webinar sobre el nuevo reglamento a la Ley 7202 y sus implicaciones en los archivos de gestión. Con el firme objetivo de facilitar espacios de actualización en el área de la gestión documental relacionada con cambios en normativas país, organizamos esta actividad. El trabajo del equipo organizador, junto a la oportunidad de contar con una experta de alto nivel como la licenciada Laura Espinosa Rojas, se ve compensado por la asistencia de cada una de las personas que se encuentran en esta sala. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a este webinar. El contenido de esta actividad parte de la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos de Costa Rica, cuya promulgación se dio en octubre de 1990. En 1995 se creó el reglamento a la ley citada, el cual fue derogado en 2017, cuando se creó el nuevo reglamento a la ley 7202, con una serie de cambios en función de las transformaciones organizacionales y tecnológicas. Esperamos que la exposición de la experta Espinosa Rojas sea de utilidad para ustedes y que las implicaciones prácticas de este nuevo reglamento a la ley 7202 resulten de beneficio para los archivos de gestión de sus representadas. Y en el caso de las personas aprendientes que nos acompañan, lleven consigo como parte de su formación académica esta actualización para su desempeño laboral futuro. En definitiva, esta actividad de actualización significa un paso adelante en la responsabilidad que nos asiste como programa académico de educación superior. Por ello, un agradecimiento especial a nuestra experta de hoy por colaborar de manera decidida en el desarrollo de este evento, a cada persona participante por su interés en la construcción de aprendizajes significativos, a quienes han apoyado la organización de este webinar, muy especialmente al profesor Brandon Solís Chaverri y a la profesora Dionisia Díaz Montano, integrantes del equipo organizador. La carrera de asistencia administrativa se enorgullece con la presencia de ustedes y nuevamente les dice muchas gracias. Que disfruten de esta actividad. Gracias, profesora Jacqueline. A continuación, tengo el agrado de presentar a la señora Laura Espinosa Rojas, quien es licenciada en Archivística de la Universidad de Costa Rica. Desde el año 2012 se desempeña como jefe del Archivo Institucional de la Universidad Técnica Nacional. Antes de ingresar a dicha universidad, trabajó en el Sistema Institucional de Archivos de la Universidad Nacional y en la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones de la Universidad de Costa Rica. Además, colaboró en la realización del proyecto de cooperación internacional denominado Censo Guía de Archivos, auspiciado por el Ministerio de Cultura de España, ejecutado en el 2008 por la Dirección General del Archivo Nacional de Costa Rica. Muchas gracias, Laura, por su disposición a participar en este evento, que sé que será una gran experiencia de aprendizaje. Tiene el espacio para desarrollar el webinar. Muchas gracias, Brandon. ¿Me confirman que se escucha bien? Por favor, voy a compartir la pantalla. Sí, señora, se escucha perfecto. Bien, ¿me confirman que se vea bien la pantalla, por favor? Sí, en este momento la estamos viendo. Perfecto, muchas gracias. En realidad, muchas gracias a Brandon, a doña Eufemia, a Jacqueline, a la profesora Dionisia. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar acá en esta actividad y poder colaborarles, ¿verdad?, en el proceso de actualización, desarrollo del programa educativo que desempeñan desde la universidad. Es un gran placer para mí. Y espero en verdad que podamos discutir un poco sobre los cambios que se dieron en la ley, como ya lo mencionaba bien la profesora Jacqueline, a partir del 2017, específicamente en el reglamento de la ley 7202. E igualmente reiterarles, como bien anotaba el profesor Brandon, si tienen alguna duda lo pueden indicar en el chat y posteriormente la estaremos evacuando con todo gusto. Muy bien. Vamos a empezar entonces un poco a comentarles sobre la ley 7202 como para tener contexto, ¿verdad? La ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos precisamente cubre lo que es la administración de los documentos en cualquier soporte y eso es algo que tenemos que tener presente. Igualmente lo mencionaba Jacqueline hace un momento. Los cambios tecnológicos han
auspiciado, ¿verdad? Han propuesto que la legislación sobre este tema se actualice. Quiero que durante toda la presentación, porque me dijeron que acá todos los participantes conocen bastante sobre la ley, tengan presente que no solamente vamos a hablar de documentos en soporte papel, sino que también tengan en cuenta los distintos soportes magnéticos, audiovisuales y demás en los cuales podemos encontrar documentos. Eso es sumamente importante que no lo perdamos de vista. Cubre a todos los archivos públicos del país, ¿verdad? Todos los poderes de la República. Y también la ley tiene la particularidad de que cualquier archivo privado puede adherirse al sistema. De hecho, en nuestro país existen varios archivos privados que se han adherido al Sistema Nacional de Archivos. Entonces, si hay alguien acá que trabaja en algún archivo privado, pues también se le deja la inquietud de que pueda adherirse al sistema para que pueda contar con todos los beneficios que se brindan en este sentido. Como bien ya mencionaba Jacqueline en la introducción también, la ley se publica en los 90, el reglamento se publica en el 95 y en el 2017 se da esta actualización. También existe una actualización de la ley que se ha estado tratando de gestionar y sin embargo por motivo de la pandemia pues no se ha podido retomar el tema, pero sí probablemente vamos a tener alguna actualización de la ley en algún momento. Sí, señor. Disculpe, es que me comunica la profesora Dionisia que parece que el sistema en Zoom está dando un problema. Entonces, para comunicarle a las personas que estamos acá ahorita en la sala que si Zoom cierra la sala de videoconferencia, inmediatamente se le hará llegar un link al correo electrónico para que accedan inmediatamente. Eso sí, si llegara a suceder el inconveniente, para que estén en y disculpas del caso. Muchas gracias, Brandon. Ok, entonces en el 2017, como les comentaba, se da la actualización del reglamento. Lo que vamos a ver es el nuevo reglamento de la ley y se crea a su vez otro reglamento sobre organización y servicios del Archivo Nacional. Entonces, con esta actualización en el 2017, en realidad, pues se crean dos reglamentos. Sin embargo, en esta tarde-noche nos vamos a enfocar en lo que es el reglamento que va dirigido hacia el Sistema Nacional de Archivos. Entonces, podemos decir que esta separación que se hace en el 2017 se da para precisamente separar lo que es la gestión del Sistema Nacional de Archivos como tal, que ahorita vamos a ver quién es su ente rector, ¿verdad?, de las funciones y la organización propia del Archivo Nacional. ¿Por qué? Porque en el reglamento anterior lo que se daba es que estaban mezcladas las funciones y la organización, la estructura administrativa del Archivo Nacional dentro de la misma ley. Entonces, esto generaba un poco de confusión a la hora de la organización propia, o sea, del Archivo Nacional como ente, como tal, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es separar, se crean dos reglamentos, uno que va dirigido al sistema y otro que va dirigido netamente ya a la organización y a la función administrativa propia del Archivo Nacional. Dentro de otra de las principales diferencias que podemos encontrar entre la versión anterior del reglamento a la actual, tenemos la inclusión de un glosario en donde precisamente hablando de los avances tecnológicos se agregan las definiciones de documento firmado digitalmente y de firma digital como tal. Entonces ese cambio también es muy importante y lo vamos a analizar en las posteriores diapositivas. Entonces, este reglamento de la ley que va dirigido hacia el Sistema Nacional de Archivos establece como órgano rector de dicho sistema la Junta Administrativa y a la Dirección Ejecutiva como el ejecutor de la Junta Administrativa, ¿verdad? Este rol no cambia, es similar a la versión anterior del reglamento. Vamos a tener entonces, para conceptualizar un poco lo que es el Sistema Nacional de Archivos,
que se va a componer por todas las instituciones públicas del país, sus archivos centrales. A la vez, estos archivos centrales van a tener sus propios archivos de gestión y el archivo histórico, que también es parte del sistema, que en nuestro país es el Archivo Nacional, todos dirigidos por el órgano rector, que es la Junta Administrativa del Archivo Nacional. Entonces, eso para que lo visualicemos y lo tengamos en mente. Dentro de este sistema vamos a encontrar también dos órganos sumamente importantes, como es la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos y el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos, denominados CISET. Los CISET se conforman dentro de las instituciones públicas que pertenecen al sistema. Están conformados por el archivista, el asesor legal de la institución y el máximo representante administrativo de la institución. Y a su vez la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, que en las posteriores diapositivas también vamos a ver un poco sobre cuál es su función. Okay, vamos a tener que en los archivos centrales se desarrollan las mismas funciones que venían en la versión anterior del reglamento: reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar, administrar y facilitar. Se introduce una diferencia muy sustantiva, que es que este reglamento establece que todos los archivos centrales deben depender de la máxima autoridad administrativa de la institución. Esto es un gran apoyo para los archivos centrales, porque eso va a permitir que cuando emitan alguna normativa o algún lineamiento en materia de gestión de documentos, entonces se tenga el apoyo de esta autoridad administrativa para ejecutar esa directriz o política o función que se establezca. Además, los archivos centrales pues agrupan los documentos que son transferidos por los archivos de gestión. Ok, entonces acá aterrizamos un poco en el tema que nos interesa, ¿verdad? Que es cómo afecta la actualización de este reglamento a los archivos de gestión propiamente. Sabemos que los archivos de gestión son los archivos de las oficinas o unidades técnicas y administrativas de las diferentes instituciones que componen el sistema. Y es muy importante tomar en cuenta que los archivos de gestión precisamente administran los documentos que se encuentran en trámite, ¿verdad? Que se encuentran, como bien lo dice su nombre, en gestión. Igualmente se encargan de realizar funciones archivísticas, como las de reunir, conservar, clasificar, ordenar, escribir, seleccionar, administrar y facilitar, ¿verdad? Entonces los archivos de gestión, yo siempre he dicho que son un pilar fundamental para la labor archivística dentro de las instituciones. Ok, entonces vamos a analizar estas funciones dentro de los archivos de gestión y cómo varían en relación con el reglamento anterior. Hemos quedado en la primera función, la función de reunir. Okay, les comentaba que es muy importante tomar en cuenta que los documentos que vamos a conservar en los archivos, sean archivos de gestión, archivos centrales, especialmente archivos históricos, tienen que ser documentos producto de las funciones y actividades propias de la institución. Entonces, no es cualquier documento, ¿verdad? Porque sabemos que existen muchísimos tipos de documentos, pero los que a nosotros nos interesa recopilar o reunir son aquellos que van a reflejar funciones y actividades propias de la institución. Okay. Vamos a tener también la función de conservar, que nos permite específicamente evitar, detener y reparar el deterioro de los daños en los documentos a través de técnicas de conservación y preservación adecuadas. Acá quería darles unos tips que yo siempre le doy a los encargados de archivos de gestión dentro de la universidad. Por favor, nunca tomen café, ni ninguna bebida, ni ningún alimento cerca de los documentos cuando nos están gestionando. Ahora con este asunto de la virtualidad, pues cerca de las computadoras, ¿verdad? Tampoco es recomendable, porque al dejar las neuronas, pues obviamente estamos atrayendo insectos, roedores o demás.
Ese es un tip básico que yo siempre les doy a mis compañeros en la universidad y compañeras. Y el otro, no coloquen plantas encima de los archivadores o encima de los bibliotecas o armarios donde tengan resguardados algún tipo documental, ¿verdad? Entonces, esos son tips porque también nos corresponde establecer rutinas de conservación preventiva, obviamente mantener la limpieza y demás, pero no es recomendable porque al tener plantas atraemos insectos, les echamos agüita a las plantas, obviamente, para que ellas puedan mantenerse hidratadas, pero es un riesgo que corren los documentos y los equipos también en las oficinas, el mueble, ¿verdad? Los espacios de trabajo, de sufrir algún accidente en relación con la comida y la bebida. Entonces, eso siempre lo recalco mucho. Luego vamos a tener la función de clasificar en los archivos de gestión. La clasificación es una labor intelectual. ¿Por qué? Porque vamos a darle una estructura a los documentos mediante una agrupación jerárquica. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva también. Es importante siempre tomar en cuenta el principio de procedencia y el principio de orden original con los cuales podemos identificar adecuadamente las series documentales. El principio de procedencia es que tengo que respetar de dónde procede ese documento, ¿verdad? ¿Qué departamento lo está generando? En nuestro caso que trabajamos en instituciones públicas o privadas. Y el orden original, pues el orden que se le dio a los documentos. Esto es sumamente importante dentro de los archivos de gestión, que mantengamos algún método de ordenación adecuado, propio, que responda a las necesidades institucionales para mantener los documentos debidamente categorizados. Vamos a tener que en este apartado de la clasificación, la ley presenta un gran cambio porque antes teníamos 3 sistemas de clasificación, que era el orgánico, el funcional y el orgánico funcional y por asuntos. El reglamento nos presenta, este nuevo reglamento nos presenta solamente 2 sistemas de clasificación, el sistema de clasificación funcional y el sistema de clasificación jerárquica. Entonces, un poco para hablar del sistema funcional, vamos a tener entonces que se van a tomar en cuenta las funciones propias de la institución para generar este tipo de clasificación documental. De la función vamos a establecer cuáles son los procesos. Estos nos van a llevar a las actividades propias de la institución, las tareas y propiamente ya los procedimientos de los cuales nacen los documentos. Entonces, este sistema de clasificación nos obliga a tener claramente establecidos que se desarrollan en una institución. Por ejemplo, de la función principal de nosotros, de la universidad o de cualquier universidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ICE tiene otra visión, otra función para la cual se creó, según su propia normativa, según su propia ley, mientras que las universidades están dirigidas a la enseñanza, la investigación, ¿verdad? La formación de profesionales, entonces van a ser actividades distintas. Funciones distintas que van a generar actividades distintas. Y a raíz de ella van a nacer los documentos. Yo siempre digo, todas las instituciones podemos generar cartas, por poner un ejemplo, podemos generar correspondencia, pero nunca va a ser igual la correspondencia de una dirección general en el ICE, para seguir el mismo ejemplo, a una dirección general en la Universidad Técnica Nacional, en la Universidad Nacional, ¿verdad? Es el mismo tipo documental, pero los elementos que va a contener el documento van a ser distintos. Eso hace que los documentos de archivo sean únicos. Entonces es muy importante para establecer una clasificación funcional tener muy claro cuáles son las funciones propias de la institución, los procesos, los procedimientos que van a generar los documentos que conforman las series documentales propias de la institución.
Luego tenemos la clasificación orgánica, que es la que tradicionalmente se ha utilizado más. Típicamente, ¿verdad? La estructura organizativa que tienen la mayoría de las instituciones, una dirección o en algunos casos algún consejo directivo o algún tipo de consejo, ¿verdad? Algún órgano colegiado. De esto se derivan los diferentes departamentos y estos a su vez van a tener diferentes áreas. Estas áreas van a tener diferentes documentos. Y para retomar un poco los ejemplos que les estoy dando, no es lo mismo, ¿verdad? Los documentos que va a generar un departamento de contabilidad a los que va a generar el área de recursos humanos, por decir algo, ¿verdad? El departamento de contabilidad va dirigido hacia una función contable, hacia mantener un control en el uso de los recursos, la administración de los recursos, mientras que los recursos humanos va a ir dirigido a la administración propia del personal. Entonces van a generar igualmente tipos documentales distintos. Esta es la estructura o la clasificación que se utiliza en la mayoría de las instituciones públicas. Y pues que nosotros combinábamos, ¿verdad? En el reglamento anterior con el sistema por asuntos y por materias, funcional también. En este reglamento eso se elimina, ¿verdad? Y se nos dejan solamente dos opciones. Donde ya pues los archivistas, los archivos centrales de cada institución les corresponderá hacer el análisis, ¿verdad? De las transformaciones que se deben realizar para aplicar alguno de estos dos sistemas. Igualmente, en lo que era el Orfus, ya se me olvidó cómo se llamaba, lo que era el sistema orgánico funcional y por asuntos, ¿verdad? Prácticamente que se basaba en la estructura orgánica, ¿verdad? Entonces, toparemos colegas archivistas que teorizan muchísimo, que indicaban que eso no eran sistemas funcionales, ¿verdad? Que eran más que todo orgánicos. Eso era una crítica que se hacía como a ese sistema, ¿verdad? Entonces, por ahí esa es como alguna de las razones por las cuales se eliminó ese tipo de clasificación documental, ¿verdad? Entonces, este es uno de los mayores cambios que nos da este nuevo reglamento. Luego tenemos la función de ordenar, que ahí, bueno, los que trabajan en archivos de gestión son más expertos que yo, ¿verdad? Los métodos alfabético, cronológico, numérico, alfanumérico y geográfico en algunos casos donde es sumamente importante. Entonces, bueno, ahí ustedes son más expertos en esta función. Luego tenemos la función de describir, que el reglamento lo define como la representación exacta de un documento de archivo. Es una síntesis, viene a ser una síntesis muy relevante del documento de archivo que se está clasificando, que se está resguardando. Y pues bueno, existen varias normas internacionales como la ISAT-G, que es la que básicamente se utiliza para describir documentos históricos. La ISDIA, que nos sirve para describir instituciones archivísticas. Existen otros países, ¿verdad? Mucho más grandes que el nuestro, que cuentan con muchos archivos históricos. En nuestro país solo existe uno por ley. Entonces, pues se describen las diferentes instituciones archivísticas o archivos históricos que existen en esos países. La ISAR-CPF, que es la norma que va dirigida a describir fondos documentales de familias, privados o particulares, ¿verdad? De personas. Y la ISDF, que es la norma que nos ayuda a describir las funciones dentro de las instituciones. En nuestro país, el Archivo Nacional ha trabajado y existe una norma nacional de descripción archivística. De esta se derivan otras normas para otras series documentales más especializadas. Entonces, pues es nuestra obligación implementar esta norma. Esto usualmente se hace en los archivos centrales. Igualmente eso va a depender mucho de las políticas que establezca el archivo central a la hora de escribir sus documentos. Vamos a tener que pueden existir diferentes instrumentos de control.
El reglamento nos menciona las guías, los inventarios y los catálogos. Pueden existir otros tipos de auxiliares de control. Tradicionalmente, típicamente, las listas de remisión, que son las listas que se utilizan para trasladar los documentos de los archivos de gestión a los archivos centrales. Igualmente, esto va a depender mucho del archivo central, qué políticas o qué normas se establezca para la descripción de los documentos. Al menos nosotros en la universidad tenemos lo que es el control de documentos para documentos enviados y recibidos, las listas de remisión y los inventarios, ¿verdad? Que son instrumentos establecidos para desarrollar en los archivos de gestión. Dentro de los archivos periféricos que tenemos nosotros, que funcionan como un mini archivo central dentro de cada sede, ya manejamos otro tipo de instrumentos o los mismos, solamente que más amplios para diferentes series documentales, porque manejamos documentos en diferentes soportes magnéticos y tradicionales. Entonces tenemos otro tipo también de instrumentos de descripción. Pero básicamente estos son los que se suelen utilizar dentro de los archivos de gestión. Luego tenemos una función sumamente importante, que es la que la mayoría de archivos de gestión solicitan hacia los archivos centrales, que es la valoración y la selección. La valoración nos va a permitir establecer cuáles son aquellos documentos que tienen un valor administrativo, legal, científico, histórico y documental. Entonces, esto es sumamente importante. Es prácticamente establecer, bueno, cuáles son los documentos que vamos a conservar y cuáles son los documentos que vamos a eliminar dentro de la institución. Y pues acá colaboran muchísimo los archivos de gestión, porque son los que conocen específicamente cuáles son las series documentales que producen, que trabajan, cuáles son esos documentos más importantes dentro de su gestión, y pues ayudan muchísimo a seleccionar y a identificar y a localizar esas series documentales. Por eso yo siempre digo que los archivos de gestión son un pilar importantísimo dentro de la gestión de documentos institucional. Si los documentos nacen de forma adecuada dentro de los archivos de gestión, van a llegar en excelentes estados de conservación a los archivos centrales. Entonces eso nos va a permitir hacer una labor más ágil, más oportuna, que al final, ¿qué es lo que queremos en los archivos centrales? Bueno, que la información sea localizada en el momento en que se necesita. Luego tenemos la función de eliminar o destruir, que es cuando ya el documento ha perdido su vigencia administrativa legal. Y son documentos que no se van a conservar para la historia porque no tienen valor científico cultural. Acá les puse esta imagen, ¿verdad?, de reciclaje, la destrucción sana de los documentos y que pues podamos contribuir también al medio ambiente. Dentro de la UTN, nosotros, por ejemplo, tenemos un convenio con una institución, con otra institución pública, que gestiona la eliminación de nuestros documentos de forma segura y con políticas amigables con el medio ambiente. Entonces, eso es importante también fomentarlo dentro del momento en el que estamos, ¿verdad?, en el que el medio ambiente necesita nuestra ayuda. Dentro de la función de valoración, pues no podemos dejar de hablar de los CISED, de los comités institucionales de selección y eliminación de documentos. Estos son quienes van a realizar la función de establecer, de evaluar y determinar la vigencia administrativa y legal de los documentos. Sabemos que los documentos pueden tener otros valores fiscales, legales, probatorios, ¿verdad? Tienen que cumplir con ciertos elementos de autenticidad, de fidelidad, de que no han sido alterados ni modificados, pensando en lo que es el mundo digital en el que estamos. Entonces, a los CISED les corresponde establecer lo que se llama la vigencia administrativa y legal. Bueno, ¿cuánto tiempo consideramos que es prudente mantener estos documentos dentro de las oficinas? ¿Y cuánto tiempo consideramos que es prudente mantener los documentos en el archivo central? Para esto se elabora un instrumento que se llama tabla de plazos de conservación de documentos. Es un formulario que está disponible en la página web del Archivo Nacional.
A través de él es como se establece esta vigencia. Y también existe lo que son las valoraciones parciales que se realizan cuando ya los documentos han cumplido con su vigencia administrativa y legal y queremos eliminar una serie documental en particular, 1, 2, 3, 4, 5 series documentales en particular que ya hayan perdido su vigencia, que por alguna razón necesitamos descongestionar algún archivo, y eso igualmente lo establecemos en un formulario prácticamente igual al de las tablas de plazos en este momento. Antes era un formulario distinto, eso varió hace algunos años, viene siendo el mismo formulario. Y pues bueno, cualquier otro instrumento que la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos indique que se debe llenar para proceder a solicitar alguna consulta de lo que es el valor científico-cultural de los documentos. Entonces es muy importante tener en cuenta que el CISED se enfoca en la parte de gestión de los documentos, en el valor administrativo legal, mientras que la Comisión Nacional se enfoca en establecer el valor científico-cultural de los documentos. O sea, en establecer si ese documento va a ser de interés histórico, va a ser de consulta posterior y tenemos que conservarlo permanentemente. Eso es muy importante que nos lo perdamos de cuenta, ¿verdad? Que el Archivo Nacional solamente recibe documentos que son conservados para la posteridad. Entonces, esa viene siendo la diferencia entre estos dos órganos colegiados, ante los cuales pues se tiene que tramitar una tabla de plazos para establecer si se elimina o si se conserva un documento. Ok, aquí me adelanté, ¿verdad? En lo que les estaba explicando, pero otro aspecto muy importante es que viene siendo la Comisión Nacional quien autoriza la eliminación de los documentos. Esto es muy importante porque a veces se cree que son los archivos centrales quienes autorizan la eliminación de los documentos y esto no es así. El archivo central o el archivo institucional dentro de una organización no autoriza la eliminación. Es el Archivo Nacional el que establece este acto, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es acatar la resolución que emita la Comisión Nacional y a raíz de esa resolución es cuando se eliminan los documentos, cuando se destruyen los documentos y es muy importante que se destruyan totalmente, o sea, que el documento no se pueda volver a reconstruir de ninguna manera. La función de facilitar es muy importante. Acá les dejo un enlace, no sé si después van a facilitar la presentación a todos los que se inscribieron, los que llegaron, les dejo un enlace del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de la Universidad de Costa Rica, donde ellos hacen un monitoreo del acceso a la información pública, ¿verdad? Porque esto me parece muy importante porque a veces se han dado casos de recursos de amparo que han llegado a la Sala Constitucional, principalmente de personas de medios de comunicación solicitando alguna información en particular y se les ha negado el acceso, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos presente si somos encargados de algún archivo de gestión o si trabajamos en algún archivo central, que sepamos, bueno, cuáles de los documentos que estamos produciendo puedo facilitar al público, ¿verdad? Porque si bien es cierto, todo lo que producen las instituciones públicas es información pública, también las instituciones pues manejan datos sensibles, manejan datos de acceso restringido, que pertenecen a las personas. Eso está establecido en la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales. Entonces, tenemos que tener muy claro si estamos manejando información sensible o no, ¿verdad? Entonces, me pareció importante dejarles por acá este dato para que posteriormente lo puedan consultar. Luego, pues tenemos los plazos de transferencia que establece la ley. Este es otro cambio muy importante con este nuevo reglamento, perdón, porque antes se nos decía tradicionalmente, ¿verdad?, que los documentos se conservaban 5 años en los archivos de gestión, 15 en los archivos centrales, y una vez que hayan cumplido los 20 años se pasaban al archivo nacional. Ya la ley nos elimina esos plazos
lo cual me parece muy prudente porque tendían a confundir, ya que hay ciertas series documentales que pueden conservar durante 2 años, como por ejemplo alguna solicitud vehicular, mientras que hay series documentales que va a ser necesario conservar durante 10 años o más. Por ejemplo, los documentos contables, los documentos financieros, que tienen un periodo de vida no menor a 10 años. Algunos de estos documentos inclusive pueden tener valor científico-cultural. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Ya no aplican los 5 años que antes decía la ley, ni los 15 años que antes decía para archivos centrales, sino que ahora ya esto se establece conforme a lo que se determine en la tabla de plazos de conservación de documentos. Igualmente, todo lo que ya cumpla con mínimo 20 años de antigüedad y tenga valor científico-cultural, pues ya se traslada al Archivo Nacional. Muy importante, se mantienen las transferencias de todos los cargos de Consejo de Gobierno, lo que son ministerios, presidencias. La función del Archivo Nacional es sumamente importante porque antes de la ley, pues muchas autoridades o jerarcas se llevaban los documentos hacia sus cargos, ¿verdad? Por desconocimiento. Entonces esto permite establecer una ley y pues hace que cada 4 años el Archivo Nacional tenga mucho trabajo al recibir todos los documentos que se han producido en los ministerios y más. Y aquí recordemos que no solamente estamos hablando de papel, estamos hablando de documentos electrónicos también. Igual el Archivo Nacional puede solicitar alguna transferencia de documentos para cualquier institución pública donde se considere que existe un riesgo de deterioro o pérdida de dichos documentos. Eso siempre es importante tener presente. Donaciones, es importante también tomar en cuenta que el Archivo Nacional recibe donaciones de familias, de personajes destacados, por ejemplo, Carlos Luis Fallas, ¿verdad? Existen varios fondos documentales de donaciones que ha recibido el archivo y pues que se reciben también, eso es muy importante. Acá les comparto la iniciativa que tuvo el Archivo Nacional el año pasado para recopilar, para construir la memoria documental alrededor de la pandemia. Esta campaña se lanzó el año pasado para que cualquier ciudadano de nuestro país o ciudadana, ¿verdad? Pues pudiera remitir sus documentos al Archivo Nacional en formato de fotografía, en formato de video, ¿verdad? Por eso les decía, no estamos hablando solamente de papel. Entonces fue una iniciativa, o es una iniciativa muy bonita que tuvo el Archivo Nacional de saber que, bueno, que cualquiera de nosotros contamos con esta institución para que reciban nuestros documentos y se de la pandemia. Tenemos labores de conservación que siempre deben desarrollarse en los archivos centrales, principalmente pues contar con estantes adecuados, repositorios digitales. Vean que acá la ley introduce ya lo que son los repositorios, cajas libres de ácido, equipos contra incendios, un momento importante, protección contra inundaciones y demás políticas para la preservación de documentos. Igualmente, dentro de los archivos de gestión, la ley establece que estos archivos deben contar, el reglamento de la ley establece que estos archivos deben contar con los materiales, el equipo y el moderario necesario para una buena conservación. Y aquí ven que la ley, el reglamento establece diferentes soportes, que no estamos hablando solamente de papel. Luego ya entramos a la parte un poco más electrónica de la ley, por así decirlo, ¿verdad? Conforme a las tendencias actuales, se habla de la digitalización, que viene siendo la transformación de un documento analógico al mundo digital. Entonces, la ley establece, el reglamento, de la ley establece ciertos parámetros en este sentido. Es muy importante que al digitalizar documentos tengamos claro para qué vamos a digitalizar, ¿verdad? Conforme al que dice acá el inciso A de este artículo, cuáles son los objetivos y los alcances, ¿para qué? Es una serie documental que refleja las
actividades más relevantes de esta área, de este departamento, bueno, cuál va a ser nuestro objetivo a la hora de digitalizar, o solamente queremos tener un respaldo, porque, bueno, por ejemplo, ahora en materia en esta situación que estamos viviendo, bueno, queremos tener un respaldo de lo que tenemos en físico en la oficina para poder accesarlo desde cualquier otra ubicación. ¿Cuáles son nuestros objetivos en ese sentido? Importante es la digitalización. Ya en la universidad nosotros tenemos uno, por cierto, de cómo se tienen que digitalizar, de cuáles son las características que se deben tener, cuáles son las calidades que se deben tener y pues qué mecanismos vamos a establecer para el resguardo de los documentos. Mecanismos de control sumamente importantes, como les decía, el documento tiene que ser auténtico, tiene que ser íntegro, tiene que ser confiable, tiene que estar disponible. Entonces, bueno, ¿cuáles son los mecanismos que vamos a establecer para facilitar esto? Muy importante esta palabrita mágica, prever la generación e incorporación de los metadatos de los documentos que resultan de la digitalización. Esto es muy importante igual en archivos de gestión, porque bueno, si nos dicen que escaneamos una carta, que digitalicemos X documento, bueno, tenemos que generar metadatos. ¿Qué es un metadato? El mismo nombre del archivo que estamos generando es un metadato. La fecha en la que estamos generando ese documento electrónico es un metadato. El sistema, el software que estamos utilizando para generar ese documento electrónico es un metadato, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles metadatos vamos a querer rescatar de esta digitalización que estamos haciendo? El reglamento nos solicita que los tengamos claros. Establecer la nomenclatura de los archivos o registros de los documentos que estamos digitalizando. Esto es muy común. Hemos trabajado dentro de la universidad con diferentes áreas que han digitalizado totalmente sus procesos de trabajo. Entonces hemos trabajado con ellos para que puedan normalizar la nomenclatura que van a utilizar en los documentos, cómo se van a llamar los archivos, van a contener la fecha, no van a contener la fecha, eliminar subjetividades. A veces le ponemos a un documento carta Laura, ¿verdad? Para decir o que la hice yo, o que la carta de Laura, o que va dirigida hacia Laura, o no sé, ¿verdad? Entonces, tener muy claro qué tipo de nomenclatura vamos a utilizar para nombrar esos documentos. Y eliminar esas subjetividades, porque el día de mañana, pues, tal vez llegue otra persona a trabajar ahí y no sepa quién es Laura. Y establecer posteriormente lo que es los respaldos periódicos para la conservación de este tipo de documentos, ¿verdad? Que serían ya documentos digitalizados. Y acatar pues cualquier normativa que emita la Junta Administrativa del Archivo Nacional sobre este tema. Luego el reglamento también introduce más elementos para resguardar la seguridad de los documentos. Nos habla de la seguridad física, la seguridad lógica, soportes de respaldo, planes de contingencia y recuperación. Todo esto tiene que ver con políticas que tiene que establecer la institución productora de los documentos. Es muy importante, por eso lo que les decía, de que este reglamento introduce que los archivos centrales deben depender de la máxima autoridad administrativa de la institución, porque eso va a facilitar muchísimo que este tipo de políticas se puedan aplicar y se puedan implementar. El cambio de soporte, no sé acá cuántos seremos del mismo modelo, ¿verdad? ¿De qué modelo somos? Pero bueno, yo sé lo que es trabajar con disquetes hace muchísimos años, ¿verdad? Lo que es trabajar con CDs, lo que es trabajar con soportes magnéticos que ya se han vuelto obsoletos. Entonces, es un reto con la tecnología mantener lo que es prever la obsolescencia de los documentos. No sé a cuántos les ha pasado. Bueno, yo soy una que abro a veces documentos en Word hace diferentes años, ¿verdad? Y el mismo Word nos indica que se va a migrar el documento a una nueva versión y que se van a perder datos, cierta información de ese documento, de cuándo se generó. Entonces, esa advertencia es precisamente
diciéndonos que ya ese documento está obsoleto, que ya hay una versión nueva para leer los documentos. Ese es un ejemplo que les puedo dar en términos de obsolescencia, bueno, cómo esto representa un reto para nosotros, los archivistas y los encargados de archivos de gestión. Los metadatos, como les decía, viene a ser cualquier dato que me hable sobre el documento que estoy gestionando, sobre la información que estoy gestionando, cuándo se creó, con qué sistema se creó, y tengo que establecer cuáles metadatos voy a utilizar para conservar esos documentos, para que me hablen el día de mañana sobre esos documentos. Componentes, también el reglamento nos habla de los componentes de los documentos. Acá yo les resalté lo que son las bases de datos. Las bases de datos son documentos o contienen información que genera documentos de archivo. Entonces es muy importante seleccionarlas, revisarlas, actualizarlas y hacerles procesos de valoración documental. Un día de estos hablaba con una compañera sobre esto y ella se sorprendía mucho porque decía que ella pensaba que las bases de datos o que los sistemas no experimentaban este tipo de procesos. Y yo le decía que sí, que claro, ¿verdad? No podemos conservarlo todo. Todo espacio es limitado, ¿verdad? Sea físico, sea un depósito, un edificio o sea un servidor, pues tiene una capacidad limitada y hay que pensar en eso. Y pues también muy importante en los documentos electrónicos multimediales, ¿verdad? Son todos aquellos documentos que tienen hipervínculos que me enlazan a otro documento, que me redirigen hacia otra información, pero que forman parte de ese documento. Esto se ha dado mucho ahora con la pandemia. Por ejemplo, en el caso de nosotros dentro de la universidad, a veces generamos cartas que le adjuntamos alguna otra información, algún otro documento, y entonces, pues ahí estamos creando un documento multimedia, ¿verdad? Ya ahí tenemos un hipervínculo que va a redireccionar hacia otro documento. Entonces, al menos en mi caso, yo soy muy quisquillosa con mis asistentes administrativas y entonces les digo, tienes que guardarme los dos documentos, la carta que estoy enviando y el adjunto que estoy trasladando junto con esa carta. ¿Por qué? Porque el día de mañana yo necesito que ambos estén juntos. Eso nos ha pasado también en el mundo físico, que, por ejemplo, cuando yo he trabajado en alguna otra institución, ¿verdad? Que se guarda la carta y el adjunto queda lo relegado, queda por otro lado totalmente. Entonces ya no puedo tener acceso a la información completa. Entonces es muy importante porque ya en el mundo digital eso se tiende como a desvirtuar, entonces es muy importante. Y me llamó mucho la atención que esta actualización del reglamento lo menciona. Formatos, es importante también utilizar formatos normalizados e interoperables. Normalizados, es decir, que cualquiera los conozca, que cualquiera los pueda utilizar, e interoperables, que quiere decir que se hablen con otros sistemas. Entonces, por ejemplo, igualmente dentro de la universidad, pues yo le hablo de la universidad porque es lo que más conozco, ¿verdad? Tenemos establecido, por ejemplo, en el sistema que estamos utilizando, que solamente se resguardan documentos en PDF. No guardamos editables, ¿verdad? Entonces ahí ya estamos estableciendo un formato normalizado, por ejemplo. El PDF inclusive tiene una norma ISO, ahorita se me escapa el nombre, por si a alguien le interesa, tiene una norma ISO de conservación a largo plazo, es un formato que ya ISO estableció dentro de estas normas como un formato confiable para la preservación a largo plazo, lo que es el PDF/A. Entonces, viene siendo un formato normalizado. Estrategia de migración, esto es muy importante por lo que les decía sobre la obsolescencia, ¿verdad? ¿Qué estrategias vamos a prever para trasladar los documentos con la menor pérdida posible de la estructura del documento? Igualmente acá el Archivo Nacional está trabajando mucho en este tema para darnos herramientas y mecanismos, guiarnos también a los archivos centrales
de manera tal que podamos tener una administración de documentos electrónicos normalizada y que nos permita recuperar la información a lo largo del tiempo. Ahora tenemos una serie de recomendaciones que brinda la ley. Esto sí es parecido a la versión anterior del reglamento sobre lo que es la humedad relativa y las temperaturas, pero llama la atención que va dirigido hacia documentos electrónicos. Entonces ustedes pueden leer ahí como discos compactos, cintas u otros soportes externos, y nos da una serie de mecanismos para resguardarlos adecuadamente. Hace muchos años, en los años 90, si no me equivoco, los archivistas se preocupaban mucho por resguardar el soporte. Entonces, en aquel entonces, perdón la redundancia, era muy común trabajar con CDs. Entonces, se guardaba había una serie de mecanismos muy rigurosos para resguardar el CD. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que cuando los archivistas iban a revisarlos en años posteriores, ya el CD no servía, no se podía leer. Igualmente las computadoras fueron dejando de traer lectores de CD y DVD. Entonces guardamos el soporte, pero no guardamos la información que contenía ese soporte. Por eso es que este reglamento habla mucho de conservar la información y establecer estrategias de migración de la información, porque ya no nos interesa tanto guardar el soporte. Vean que los metadatos igual siguen siendo información. Nos interesa guardar la información que generó ese documento como tal. Inclusive había un pronunciamiento de la sala, si no recuerdo mal, que establecía el CD como un documento, porque se le dio muchísima preponderancia a ese soporte en particular como lo fue el CD. Y la sorpresa fue que años después no se podía leer. Entonces quedamos igualmente sin acceso a la información. Son experiencias que nos han dado los nuevos soportes, ¿verdad? Que de ahí se aprende también. Acá les puse una imagen de los disquetes, para los que no los conocen, los usamos durante muchos años, y de CDs también, y de los diferentes lineamientos que da el Archivo Nacional para resguardarlos adecuadamente. Pero si alguno de ustedes trabaja con alguno de este soporte, mi recomendación es trasládenlo inmediatamente y digitalicen la información, sáquenla de ahí. Nosotros en la universidad también nos hemos encontrado información, aunque ustedes no lo crean, en disquete, y lo primero que hicimos fue navegar por toda la universidad quien tiene una computadora que lea disquetes y recuperar esa información para ver si la teníamos, ¿verdad? Si ya existía en papel y si no, pues eliminarla, pero trasladarla ya a nuestro servidor para darle el tratamiento archivístico adecuado. Realizar copias de seguridad, vean que el mismo reglamento lo menciona. Acá igual hemos pasado por el periodo de las USB o llaves mallas, y los discos duros extraíbles o portátiles, que también por acá les puse una imagen, son soportes magnéticos. Igualmente lo ideal es respaldarlos. Y pues acá les quise anotar algunos de los servicios que brinda también el Archivo Nacional. Ya vamos finalizando. Recordarles que el Archivo Nacional realiza publicaciones a un muy bajo costo. Bueno, ya en los últimos años y ahora con la pandemia, pues ya prácticamente que son gratuitas, están disponibles en la página web del archivo, y que tienen también una biblioteca especializada, la única biblioteca especializada, me parece que en todo el país, en Centroamérica, en materia archivística, ¿verdad? Entonces es un plus con el que nosotros contamos, y decirles que, pues, que se acerquen al archivo y que utilicen esos servicios si lo necesitan. Si hay algún estudiante o profesor, se realiza el préstamo interbibliotecario con la biblioteca de la universidad y con la biblioteca del Archivo Nacional, y se facilita el traslado de la información para que lo tengan presente. En materia de asesorías, el Archivo Nacional pues siempre da asesorías a cualquier archivo, sea de gestión o central, ¿verdad? Si no existe evidentemente un archivista dentro de la institución o un archivo central, pues se asesora a los archivos de gestión, pero este servicio siempre lo han dado. Las asesorías, tienen que ser solicitadas por el jerarca de la institución.
Y pues en materia de fiscalización también el Archivo Nacional pues fiscaliza cuando lo considere conveniente, ¿verdad? Según estos lineamientos, si hay algún incumplimiento, algún traslado, si se conoce que se están eliminando documentos sin la autorización de la Comisión Nacional, cuando ellos lo consideren necesario o cuando se tenga conocimiento de que alguna institución va a desaparecer. El Archivo Nacional tiene dentro de su estructura el archivo intermedio y ahí es donde se han recibido documentos de instituciones, por ejemplo el Banco Anglo cuando se cerró en los 90, ahí está resguardado ese fondo documental esperando que se le hagan todo el proceso archivístico, ¿verdad? Para la eliminación y posterior conservación de los documentos permanentes. Y por último, pues la fiscalización por denuncias. Cuando la dirección ordena alguna inspección en alguna institución pública y pueden ser recibidas por cualquier medio también, que es otro servicio que el Archivo Nacional da. Y pues les agradezco muchísimo su atención. Quedamos para el espacio de consultas y preguntas. Si tienen alguna, con mucho gusto, en lo que les pueda servir. Claro que sí, Laura. Acá tenemos una consulta de parte de Angélica. Ella pregunta que cuál sería el lugar correcto para respaldar toda la información tan importante. Tal vez si nos comenta, porque no dice el soporte, no especifica. Entonces, tal vez nos puedes comentar un poco tanto el soporte físico como digital o electrónico. Ok, sí, bueno, me faltaría como contexto, ¿verdad? Si es un archivo de gestión o si es un archivo central. Si es un archivo de gestión, pues en soporte papel tradicional, un poco lo que les decía, mantenerlos alejados de focos de humedad, mantener los documentos en carpetas, mantenerlos organizados, ordenados dentro del archivador, alejarlos de comida. Parece mentira, pero se han escuchado historias a veces de que se guardan alimentos dentro de los mismos gabinetes de los archivadores, ¿verdad? Eso es inapropiado porque estamos atrayendo, como les decía, roedores o insectos hacia los documentos. Laura, la lonchera, he visto una práctica tal vez viciosa, ¿verdad? Un vicio dentro de las oficinas, que la lonchera del almuerzo la guardan en la última gaveta del archivador vertical, y eso es súper malo porque genera humedad y todos los químicos de la comida, ¿verdad? Que alteran y si se riega, si tal vez la lonchera no es impermeable y se riega, pues nos genera ya ahí un foco de suciedad muy, muy grande, ¿verdad? Que puede atraer. Sí. Entonces, y para documentos en soporte electrónico, pues tenerlos respaldados en los servidores institucionales, ¿verdad? Conforme a las políticas que establezca la Dirección de Tecnologías de cada institución, ¿verdad? Si no existe alguna política, respaldarlo periódicamente, ¿verdad? Conozco oficinas donde todas las semanas respaldan en un disco duro, respaldan en el servidor. Lo recomendable siempre es tener dos respaldos, ¿verdad? Tener un servidor, el de uso general, por decirlo de alguna manera, y un servidor espejo donde vamos a tener esa información resguardada. Inclusive he trabajado en archivos donde a veces se nos han hackeado los sistemas por puro hobby, ¿verdad? De alguien en otro lado del mundo. Y nos botaron una vez un sistema y gracias a Dios teníamos el servidor espejo, entonces no tuvimos que volver a digitalizar todos los documentos que teníamos ahí, porque si no hubiera sido terrible. Entonces la base de datos se nos cayó, pero teníamos la información. Entonces siempre contar con dos mecanismos de respaldo es muy importante. Listo, Laura. Otra consulta es respecto a los sistemas de clasificación. Ahora con la modificación del reglamento solo nos quedaron dos, ¿verdad? Antes teníamos 3 y hasta 4, ¿verdad? Contando el ORFOS. Pero entonces ahora tenemos el orgánico y el funcional. Entonces por ahí escuché de que la modificación del ORFOS, entonces ahora no se llama ORFOS, sino se llama ORFU. Usted como especialista, no sé si eso está explícito en el reglamento del ORFU o definitivamente se elimina y solo se manejan estos dos. Es que le comento que dentro
del discurso, ¿verdad? Las conversaciones de los colegas docentes, de secretariado, los colegios técnicos, también acá en la universidad, es como un tema de discusión. Entonces usted como experta aprovecha el espacio para hacer la consulta puntual. Claro. Vea, este tema es incluso de discusión entre archivistas. Es un tema para mí inagotable, porque inclusive cuando se dio la transformación en el reglamento, hubo archivistas que no estuvieron de acuerdo, porque este reglamento se envió a consulta para los diferentes archivos centrales de las instituciones. Entonces, levantó mucho tema de discusión. E inclusive hay una discusión entre la academia y la práctica profesional, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque habemos algunos que cuestionamos muchísimo la clasificación funcional, porque no la consideramos práctica, al menos yo me encasillo dentro de ahí, ¿verdad? A veces nos cuesta inclusive que los compañeros encargados de archivo de gestión, compañeras, visualicen qué información va en un expediente y qué información va al archivo de gestión como tal. Entonces, yo digo, así a veces eso nos cuesta poner a las personas a clasificar por funciones, que es algo todavía mucho más abstracto, ¿verdad? Tenés que conocer muy bien la institución para poder hacerlo de forma correcta. A mí me parece a veces prácticamente imposible, ¿verdad? Hablemos, bueno, la UTN es pequeña comparándolo con la Universidad de Costa Rica. O sea, imagínense lo que es capacitar a todos los encargados de archivos de gestión de la Universidad de Costa Rica en materia de clasificación funcional. O sea, eso es algo diario, ¿verdad? Inclusive lo conversamos muchas veces, por eso te decía, dentro del gremio, ¿verdad? Entonces sabemos algunos que lo consideramos casi irreal, que se pueda concretar, ¿verdad? Y está la otra parte de que nos lo separan a la parte orgánica, que ha sido la tradicional, la que mayormente manejamos, la que es de más fácil comprensión también, y nos sigue pareciendo como la mejor opción dentro de ese punto de vista. Entonces, consideramos como que nos encerraron de alguna manera entre los dos y nos dejaron sin punto medio, ¿verdad? Sí, sin ese punto medio que nos servía muchas veces, como lo era el Orfuas, para toda esta parte de asuntos y materias, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese tema es un tema sumamente relevante y que hay que seguirlo discutiendo, ¿verdad? Porque podemos decir que desde la teoría es muy beneficioso gestionar desde el punto de vista de las funciones, pero desde la práctica no es tan sencillo implementarlo, ¿verdad? Entonces, consideramos que se nos encerró, ¿verdad? Desde cierta medida, se nos quitó como esa opción que bueno, los compañeros del Archivo Nacional nos decían, era una mezcla extraña, pero esta mezcla extraña nos ha servido y aquí están los documentos y los hemos manejado y, ¿verdad? El Orfuas lo hemos trabajado, o sea, lo utilizamos casi en todas las universidades públicas. Ha sido ampliamente utilizado y accedemos a la información, o sea, nada se nos ha perdido, claro, ¿verdad? Ahí está. Y es que estábamos como casados con el Orfuas, entonces vienen hacen este ajuste y entonces ya no existe y en las aulas le damos mucho énfasis a este Orfuas y pues claro, ahora con esta modificación pues se cambia todo, ¿verdad? El material didáctico y demás. Bueno, yo estoy hablando desde mi punto de vista docente, pero también desde la práctica, las personas asistentes administrativas tienen que realizar el ajuste también. Sí. Claro. Otra consulta, perdón, respecto a la división del fondo documental, que lo conocemos por los ámbitos y demás, ¿eso sigue vigente, esta práctica? Ahora con esos dos sistemas de clasificación, ¿solamente esto se altera o sigue siendo funcional? Me explico, vigente. Sigue siendo funcional para los sistemas de clasificación orgánicos. Por eso el Archivo Nacional nos decía, esa mezcla de Orfuas en realidad es orgánico, ¿verdad? Es lo que prácticamente nos han dicho.
Entonces, lo seguimos utilizando dentro de la estructura orgánica. Ya para un cuadro de clasificación funcional eso se desdibuja porque ya lo que me va a marcar la pauta son los procesos, ¿verdad? Por eso también es complicado implementar un cuadro de clasificación funcional porque tenemos que tener los procesos claramente establecidos. Y si no tenemos los procesos claramente establecidos, pues evidentemente eso nos va a dificultar muchísimo la identificación de las series documentales que se van a producir. Entonces sigue siendo vigente cuando utilicemos la estructura orgánica como base. Listo, Laura. Por el momento en el chat no hay más consultas, entonces el webinar finalizaría. Extenderle el agradecimiento de parte de la carrera de asistencia administrativa por su disposición a estar aquí. Reitero nuevamente, tanto a usted como a las personas participantes, una disculpa por los inconvenientes que sucedieron durante el transcurso, pues son cuestiones que si estuviéramos en la presencialidad, todos estuviéramos en un auditorio escuchando y nada pasa. Pero bueno, acá en la virtualidad surgen inconvenientes. En este momento vamos a proyectar un certificado que se lo haremos llegar mediante correo electrónico. Ok, Laura, con este certificado extendemos nuestro agradecimiento y procedo a hacer lectura. Dice: Universidad Técnica Nacional, Decanato de la Sede Central y la carrera de Asistencia Administrativa otorgan el presente certificado a Laura Espinosa Rojas por su valiosa exposición en el webinar El nuevo reglamento de la Ley 7202 y sus implicaciones en los archivos de gestión. Muchísimas gracias, Laura, y muchísimas gracias a todas y a todos por compartir este espacio. Y acá veo que están solicitando el material por PDF. No sé si luego converso con Laura. Claro. Y oportunamente se lo hacemos llegar mediante los correos electrónicos que tenemos ya en la base de datos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y que pasen una linda noche. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.